Los domingos siempre son especiales porque es el culto de adoración, de alabanza, donde nos reunimos con la iglesia. Y como les decía, hermanos, el domingo pasado es complicado para uno o para cualquier hermano, cualquier predicador, pastor, ministro. Primeramente, la labor de predicar. Porque cuando uno predica, si no es tocado por uno mismo, por lo que va a predicar, entonces es solo conocimiento. Es algo que no va a llevar más allá. Que no duele, o que no me exalte, y que no me conmueva, o que no me motive, y que solo predique, no nos va a llevar a ningún lado. Con las escrituras, incluso cuando uno estudia las escrituras, o enseña las escrituras, aunque sea materia, como se dice alguno, también hay algo que te llena, que te abre los sentidos. Y hoy un mensaje que traigo para la congregación, para todos nosotros, es un mensaje general, es un mensaje para todas las iglesias en general, viendo las cosas que pasan en este país, las cosas que pasan en el mundo, cómo estamos como congregación, cómo estamos como iglesia, cómo estamos como cristianos. Sacándonos esos paradigmas, esos argumentos que nos tienen atados a una religiosidad donde vemos si una persona es o no es cristiana, es o no es pastor, es o no es profeta, según cómo se comporte, según lo que diga, según lo que haga, un montón de cosas. Pero no vemos el trasfondo más allá de lo que Dios quiere realmente hacer con la persona. Hay muchas personas que aparentan ser perfectos en su vida, son calmos, todo el cuento, son tranquilos, oh, el hombre más bueno que pan de Dios, pero realmente no tienen nada de Dios. Con las iglesias pasa lo mismo. Y vamos a ver una porción de la Biblia que para muchos a lo mejor se les va a destapar un poco el cerebro porque, oh, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, aquí vamos a sacar muchos paradigmas, vamos a sacar malas interpretaciones también, pero también vamos a sacar una enseñanza y algo que Dios quiere decirnos a nosotros muy fuerte, hermano, muy fuerte lo que traigo hoy en día, hoy día domingo, para todos nosotros. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, del verso 14 al verso 22, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice lo siguiente. Versión PDT, que es la versión de la comunidad cristiana. Casi todos tenemos la misma Biblia. No quise hacerlo en NTV porque siempre como que de repente uno busca y no encuentra, o no entiende bien lo que está diciendo uno. Vamos a tratar de estar siempre con las versiones que tenemos, que es Reina Valera 1960 y PDT. Verso 14 del capítulo 3 de Apocalipsis dice lo siguiente. Escribe esto al ángel de la iglesia, la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo lo que Dios creó. Sé todo lo que haces. No eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, te voy a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego, para que así seas realmente rico. Compra de mí ropa blanca, para que cubras tu vergonzosa desnudez, y compra también de mí medicina para tus ojos, para que así realmente puedas ver. Yo corrijo y castigo a los que amo, así que esfuérzate y cambia. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga victorioso le permitiré sentarse a mi lado en mi trono, de la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Verso 22. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Bueno, hermanos, como sabrán, yo de repente soy un poco técnico para algunas cosas, pero sí hay datos que nosotros debemos entender para poder comprender esta porción de Apocalipsis. No me voy a meter con, con las distintas visiones de interpretación que tiene el Apocalipsis. Para los que vieron parte de Apocalipsis, porque no todos lo terminaron, vieron la vista futurista, la preterista, la histórica, la idealista de ver el Apocalipsis, donde también tenemos un Apocalipsis también tipo película de ciencia ficción, donde pelean los ángeles, está el dragón y cosas por el estilo. No vamos a ver esa parte. Vamos a ver datos curiosos que son importantes para entender lo que Dios quiere comunicarle a la iglesia. Dice, a ver, primeramente la Odisea es una iglesia que existió. Existió entre el 261 y el 245 antes de Cristo. ¿Ya? Era una ciudad comercial, era una ciudad de centro bancario, tenía muchos recursos, tenía mucho dinero, era una ciudad próspera. Ellos fabricaban telas de buena calidad, tenían universidad, tenían un centro médico, donde por eso la parte donde dice compren de mi medicina, ahí le vamos a explicar. Porque ellos generaban medicina para curar problemas de oído, problemas de visión. Eran muy conocidos por su medicina, porque eran un centro médico muy importante, entonces tenían cómo acudir a la salud. Otro dato importante que tenía la Odisea era que ellos tenían la política de, por ejemplo, llegaba a un pueblo y podía tener sus costumbres y su religión sin ningún problema. Por eso se dice que la fecha, más o menos del 60 antes de Cristo, que es un poco después que se escribió esta carta, había más de 7.000 judíos israelitas en la Odisea. Esta ciudad de la Odisea quedaba alrededor de 15 kilómetros cerca de Colosas, ¿ya? La iglesia cristiana de la Odisea fue fundada por Epafras. Eso lo podemos encontrar en Colosenses, en el capítulo 4, del 2 al 13, en el 1:7 más o menos. Entonces, era una iglesia cristiana que se entiende y no hay registro de que hayan tenido persecución. Ellos tenían libertad de expresión, ellos podían ejercer su fe hasta en ese entonces sin ningún mayor problema, sin ningún tipo de persecución. Llevándolo al tiempo de hoy podríamos decir que tenían libertad de culto. Oh, ¿les suena parecido? ¿Les suena conocido? Acá en Chile tenemos libertad de culto. ¿Qué tan bueno será? Gloria a Dios porque podemos expresar nuestro evangelio, nuestra fe. Pero veamos qué ocurre de repente cuando todo se nos regala, cuando todo es fácil, cuando todo va de la mano sin ningún tipo de persecución física o algo que te impida hablar de Cristo. Escribe esto al ángel de la iglesia de la Odisea. Si ustedes se fijan en todas las palabras del Apocalipsis, cuando dice escribe al ángel, significa al mensajero, escribe al pastor, al que está a cargo, escribe a la persona que es la encargada de entregar el mensaje de Dios. A eso se refiere al ángel. La palabra aquí ángel no es que sea un ángel espiritual, sino que tiene que ver con el mensajero, con aquel que tiene que estar entregando el mensaje. Se puede traducir como sinónimo como al apóstol, que entrega el mensaje, que va de misionero, que entrega el mensaje a Dios. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo lo que Dios creó. Imagínense que esta afirmación Dios la está entregando, o Jesús, para dar testimonio de que Él es fiel. A pesar de que uno pueda ser infiel con Dios, Dios siempre sigue siendo fiel. En 2 Timoteo 2:13 nos dice que aún siendo infieles, Él se mantiene fiel. Y esta porción de la Escritura en Apocalipsis hace alusión a eso, de que Él es testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo lo que Dios creó. Jesús es el testigo de todo lo que Dios ha hecho. Nosotros somos parte de lo que Dios ha hecho.
sé lo que haces, no eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, ni frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Esta es la parte que queremos resaltar en cierta forma. Siempre nos habla, no, es que si eres tibio, o sea, si eres creyente o no eres creyente, si vas o no vas a la iglesia, si crees o no crees. A ver, analicemos un poco el tema. El mensaje es para la iglesia. Le está hablando a cristianos. Por ende, le está hablando a personas que ya son salvas. Le está hablando a personas que ya en algún momento tienen un compromiso con Jesús. ¿A qué se referirá que eres frío y caliente? ¿No hemos puesto a pensar eso? Automáticamente en nuestra cabeza se nos viene algo que tiene que ver, no, es que si hace esto o no hace aquello. Por ejemplo, para un sabatista, para un adventista, ser frío o ser caliente sería alguien que no celebra el sábado. O sea, un sábado lo guarda y otro sábado no lo guarda. Para un religioso sería aquel que va un domingo y un domingo no está. Sería si tú usas corbata o no usas corbata. Ponemos parámetros para definir lo que es ser tibio, o lo que es ser caliente, o lo que es ser frío. ¿Por qué dice que los tibios serán escupidos? En otra versión, Reina Valera dice, será vomitado de mi boca. Vamos a analizar lo siguiente. Lo que sería, de cierta forma, ser tibio o ser caliente. Realmente ser tibio, bueno, ser caliente vendría siendo todo lo bueno que Dios quiere de nosotros. Ser frío sería completamente no estar ni ahí con la iglesia, nada, nada. Decir que creo pero no estoy ni ahí con la iglesia. Pero ¿qué es lo que es ser tibio? ¿Qué es lo grave del asunto? O sea, ni siquiera ser frío. Porque ser frío, Dios tiene la forma de atraerte, de levantarte. Pero cuando eres tibio, ni fu ni fa. ¿Pero qué es lo que es ser tibio? Según algunas descripciones, podemos leer lo siguiente. Ser tibio tiene una indiferencia por temas espirituales y estudio de la palabra. Tal cual. ¿Por qué hago la diferencia? Porque para algunos es más espiritual orar que estudiar la palabra. No leerla solamente, estudiarla, escudriñarla, aprender, entender. Si es cosa de citar a oración y citar un estudio bíblico. Y otros que ni oración ni estudio bíblico. Pero ya no hablemos de citar, sino que de nuestra propia vida. ¿Saben por qué? De repente dicen, oh, sí, que son todos que va de la mano. Sí, va todo de la mano. Pero hay un detalle que se nos olvida. La oración es una práctica principalmente propia, personal, que se puede hacer en grupo como iglesia, obvio, porque lo hacemos, oramos como iglesia. Pero principalmente la oración tiene una connotación de algo personal con Dios. Lo que yo tengo que tener, mi forma de orar, mi forma de comunicarme con Dios, tiene que ser personal. Yo no necesito estar con la iglesia sí o sí para orar. Es algo que tengo que hacerlo siempre. Entonces es algo que tiene trascendencia natural y que tiene trascendencia espiritual de manera personal. No puedo hacer solo oración de la iglesia. Tengo que tener una oración. Y no estoy hablando de la forma, ni que ores 1 hora al día, ni que te levantes a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Si tú haces esa práctica, bien, Dios te bendiga.
es válida. Estoy hablando de uno, tener una comunicación constante con Dios. Ese cuando yo voy en la micro me siento, Señor, hoy día estoy súper complicado, tengo un trámite que hacer, no sé. Como decía un pastor Paul Washer en una predicación, para que lo busques después si quieren. Paul Washer se llama, un gringo que habla español, trabajaba mucho misionero en Perú. Decía que él hasta le contaba cómo estaba el café al Señor. Mire las cosas, sentarse en la mañana y decir, oh Señor, este café está rico, yo quisiera tener otro, o este café está más o menos, Señor, no me gusta. Mire las cosas que él hablaba, porque él dice que su comunicación con Dios es constante. Es algo donde él está inserto todos los días. El ayuno tiene la misma connotación. Uno no ayuna para doblarle la mano a Dios. Uno no ayuda para que Dios haga lo que yo quiero hacer. Sí se hace la práctica del ayuno para tener una comunión con Dios. Y esa comunión y ese tiempo que uno le entrega a Dios es el que puede producir que Dios se mueva misericordia a favor de nosotros, a favor de lo que Dios, de lo que nosotros le podemos estar suplicando o podemos estar haciendo a Dios. Si está dentro de la voluntad de Dios y no afecta su propósito y tenemos la comunión con Él, Dios se va a mover a misericordia. Ahora vámonos al tema principal. Indiferencia por temas espirituales. ¿Saben por qué es importante el estudio de la Escritura? Porque el estudio de la Escritura es el que me hace detectar cuando hay falta de palabra o cuando se está mal enseñando algo. Es la única herramienta que yo tengo para discernir si lo que se me está enseñando es realmente un mensaje de Dios o no. Yo no puedo conocer a Dios si no conozco su Escritura. Yo no puedo conocer la voluntad de Dios si desconozco por completo lo que realmente la Escritura quiere decir. Pero para eso no tengo que solo leerla. Tengo que estudiar la profundidad. Y eso es lo que la iglesia de la Odisea no estaba haciendo. Eran tibios porque les daba lo mismo. Mientras llegaba a alguien y dijera, esto es del Señor Jesús, o esto es de Dios, ellos, qué lindo, ni siquiera escudriñaban, no eran como los de Silo que veían para ver si lo que se estaba hablando realmente era la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque eso es trascendente, eso es comunitario, eso es lo que nosotros tenemos que hacer para predicar el Evangelio. Cuando nosotros predicamos y evangelizamos, hablamos de Jesús y hablamos de la palabra de Dios. ¿Oramos por la persona? Sí, pero es la palabra de Dios, es la que penetra el corazón de las personas, es la que penetra el corazón de las vidas. Ay, qué fuerte lo que está diciendo, hermano. Entonces no hay que orar. Sí hay que orar, pero entendamos que la misma Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por orar por la gente. Orar por la gente es interceder. Orar por otros o por una persona que tiene necesidad es tratar de pedirle misericordia a Dios para que haga algo maravilloso. Pero para la persona tenga arrepentimiento y conversión, realmente tiene que ser el mensaje del Evangelio. Pero si no conocemos el mensaje del Evangelio, no conocemos la Escritura, ¿sabe qué? Cualquiera podría venir a decirnos cualquier cosa, y eso ha pasado en las iglesias hoy en día. ¿Sabe por qué realmente las iglesias hoy en día no somos capaces de ser cabeza, no ser ejemplo y no ser la entidad que la sociedad quiere recurrir para buscar ayuda? Porque desconocemos la Escritura, interpretamos mal. ¿Cuánto tiempo se enseñó? Y aún se sigue enseñando que la mujer no se puede cortar el pelo, que la mujer no se puede pintar, que la mujer no puede hacer prácticamente nada por una mala interpretación de la Escritura. Que no pueden hablar. ¿Cuántas prácticas o cuánta carga nos hemos puesto nosotros en el corazón de la gente por no entender las Escrituras? ¿Cuántas personas realmente se sienten alejadas de la vida espiritual porque nosotros enseñamos cosas que no corresponden? Acá tengo anotado, dice, indica indiferencia por las cuestiones espirituales. Las personas no se preocupan por la enseñanza bíblica.
no le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por combatirlas. Y no es que andar peleando. Pero a todo le decimos amén, aunque no sea bíblico. Y no porque no sepamos que no sea bíblico, no porque no queramos nosotros corregir lo que es bíblico, sino porque no conocemos. Porque como desconocemos la Escritura, es que ahí dice la Biblia. ¿Están así? ¿Realmente quiere decir eso? Y ahora mismo lo vamos a ver en este mismo capítulo. Otro punto de una persona tibia es la falta de compromiso por la obra del Señor y despreocupación por el crecimiento espiritual personal. Está muy ligado a lo otro. Falta de compromiso. Mire, nosotros no tenemos que esperar compromiso de la gente, porque cuando uno realmente ama a Dios y quiere estar en una iglesia, uno anhela estar, participar y poder, a medida de lo que pueda, estar ahí, pero estar. Eso es más que un compromiso. Pero cuando hay indiferencia total, no, que yo voy cuando quiero, estoy como estoy. Ok, Dios te bendiga, vas a ser bien recibido igual, cuando venga, todo, listo. Pero no hay mayor compromiso. Eres una persona tibia. Eres un cristiano tibio. Porque no anhelas estar en la obra de Dios, no anhelas participar, no anhelas trabajar en las obras. Sé que hay tiempos y situaciones y trabajo. Ahora mismo me encuentro en el trabajo, por eso tengo que hacer esta grabación para poder entregarles el mensaje. Pero aún así, hay un desespero por hacerlo. Tengo que ver la forma de trabajar al Señor. Y así tenemos que hacerlo todo. El pastor constantemente está tratando de hacer un montón de cosas porque tiene ese anhelo. Y así otros hermanos, pero hay otros hermanos que simplemente no. No, con que yo escuche nomás. Y está bien. Dios te bendiga, hermano. Sé bienvenido. No se te van a cerrar las puertas. Pero no tienes compromiso. Hay otros que más encima hablan mal de la iglesia y después quieren participar. Dios mío, ¿de qué se trata eso? Si vas a estar participando en una congregación y ya no tienes compromiso, y más encima vas a estar criticando lo que se hace, discúlpame, estás, pero tibio, completamente tibio. Porque eso no es lo que Dios realmente quiere. Mejor no te conectes, mejor no te congregues. Pero si vas a escuchar y quieres anhelar a Dios, procura salir de tu tibieza. Procuremos salir de nuestra tibieza. Y entreguemos a Dios todo lo que tenemos. Otro punto es, frente al mundo hay una pérdida de sabor y los efectos del creyente tienen que tener como sal. ¿Sabe lo que significa eso? Lo que yo les decía, hermano. Que no somos capaces de ser influencia para la sociedad. Hoy en día, por lo menos en Chile, y estoy hablando de la iglesia acá local, es difícil tener representantes que realmente la gente diga, oye, ese tipo es cristiano, pero realmente hay que seguirlo, hay que hacerle caso, hay que obedecer, hay que tratar de preguntarle o buscar un consejo. Para el estallido social en Chile, ¿por qué la iglesia cristiana evangélica no fuimos capaces de ser mediadores en este conflicto? Porque nos separan diferencias políticas, porque nos separan diferencias ideológicas, porque nos separan diferencias teológicas. Y no somos sal del mundo. No tenemos un criterio equilibrado para entregar el mensaje de Dios. Nos centramos en las normas, en los parámetros. Todo nos ofende. Todo tiene que ser solemne. Todo tiene que ser como dice la estructura. Y no estoy diciendo que hay que tener un orden. Claro que hay que tener un orden. Claro que es bueno tener parámetros que cumplir, porque si no la cuestión se desordena. Pero cuando esos parámetros y ese orden y esa solemnidad va más allá del criterio que como cristianos tenemos que tener, que atenta contra la libertad,
de servir a Dios y más encima nos conformamos, estamos siendo tibios. Como congregación, como iglesia de Cristo en general. Describe a un cristiano sin entrega verdadera, hipócrita, falso, mecánico, mezclado con el materialismo. ¿Necesita explicación? Eso es ser tibio, hermano. Una persona hipócrita. Nos mostramos de una manera, pero somos de otra. Y aunque me critiquen con lo que voy a decir, yo prefiero 1000 veces a esa persona que es conflictiva, o esa persona que dice las cosas como son, o esa persona que está siempre deprimida pero te lo dice, a aquel que aparenta estar siempre bien pero realmente está mal. O el que aparenta servir a Dios o creer en algo y está mal. O aquel que dice, sí, estoy de acuerdo con la iglesia y por detrás te está haciendo pedre. Mecánico, donde todo tiene que ser así según la mecánica y no deja que el Espíritu Santo obre. Y todos creemos que el Espíritu Santo obra solo con las manifestaciones del Espíritu. Déjeme decirle, hermano, que el Espíritu Santo también obra cuando se transforma una vida en una conversación. Cuando dejamos el parámetro de la religiosidad de lado y dejamos que el Espíritu Santo realmente obre. Usar palabras cliché en una predicación o en una conversación para ver si Dios puede ahí moverse a través de la parte emocional. ¡No! Si Dios te va a hacer llorar, que sea porque realmente Dios lo estás haciendo, no porque tú estás llorando por todo, o porque tú quieres hacer llorar a la persona por todo. Eso es ser tibio. Es no tener claras las cosas. Estas condiciones, hermanos, son muy peligrosas. Porque no hay garantía de una auténtica vida espiritual. Y vuelvo a reiterar, una vida espiritual no es aquel que camina en el aire, que es santo, que ora todos los días. No, es una actitud verdadera de entrega a Dios, donde yo involucro a Dios todos los días de mi vida, en todo lo que hago, hasta en lo bueno y en lo malo. Hasta en lo bueno y en lo malo. Porque a veces queremos que Dios nos abre por solo las cosas buenas, pero lo malo que estamos haciendo o lo malo que tenemos, ¿se lo entregamos realmente a Dios? Porque nosotros entregamos lo que creemos malo, que es visual, pero lo que realmente está ahí, y hay cosas que son buenas que nos llevan también al pecado. Pero tampoco se lo entregamos al Señor. Y enseñamos doctrinas, por la falta de estudio, que no son bíblicas, que a lo mejor a ti te funcionó algo. Pero si no es bíblico, no es obligación ni el deber de enseñarlo. Uno tiene que enseñar solo lo bíblico, lo que realmente está bien interpretado, lo que realmente está en la Biblia que Dios sí quiere decirnos. Porque podemos caer en la blasfemia del Espíritu Santo, porque la blasfemia es atribuirle a Dios cosas que Él no ha dicho, cosas que Él no ha enseñado. Y de eso tenemos un montón. Y no voy a describirlas ahora. Dice, tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia, que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mi oro que ha sido refinado en fuego, para que así seas realmente rico. Compra de mi ropa blanca, para que cubras tu vergonzosa desnudez. Y compra también de mi medicina, para que tus ojos, para que así realmente puedas ver. ¿Saben, hermano, el problema de la Odisea? A diferencia de las otras iglesias, que como dato también la Odisea es la única iglesia que no tiene ninguna alabanza. No tuvo nada bueno. Siendo una iglesia que no tenía persecución, que podía predicar su evangelio y que era una iglesia bien constituida. Una iglesia próspera económicamente. Todas las otras tuvieron un pero también tuvieron una alabanza. ¿Saben por qué? Porque el problema de la iglesia de la Odisea era el orgullo y la ignorancia. Se sentían tan bien y tan conformistas con lo que tenían que se sentían orgullosos. No estudiaban porque ¿para qué si estamos bien? ¿Para qué esforzarnos más si podemos predicar?
¿Para qué cuestionar? ¿O es que no hay que cuestionar? Hay que decirle amén a todo. Que el cristiano no cuestiona. Que el cristiano no hace algo más. Así que tenemos que tener en cuenta de que el orgullo y la ignorancia son lo crucial para exterminar a una buena iglesia. La iglesia puede perdurar, pueden tener 100, 200, 300 años. Pero ¿cuántas iglesias han muerto estando vivas? Porque son una institución más. Porque nosotros nos volvemos una institución más. Nosotros nos conformamos con esto y no queremos más. Y nos ponemos tibios. Cuando dice que será vomitado de la boca, no significa que van a perder la salvación. Tienen la connotación de que a Dios le da náusea, le da asco las personas o los cristianos o sus hijos que no son capaces de creerle. Por eso Él dice, yo soy el creador del cielo y la tierra y tú te conformas con esto. Si te puedo dar más, ¿sabes qué? Me das asco, me dan ganas de escupirte de mi boca, de sacarte porque tienes mal sabor. No sazonas. No está diciendo que se van a ir al infierno si le está hablando a la iglesia. Por eso dice aquí que compre medicina, que somos nada, es porque tenemos que reconocer que dependemos de Dios. La desnudez significa que no tengo absolutamente nada. La medicina era porque no dependo de las cosas que el pueblo entregaba, porque como les decía, ellos tenían dinero, tenían banco, entregaban medicina, vendían ropa, muy... Pero el Señor le dice que necesita que compren de Él. Necesita que ya no dependamos de las riquezas del mundo. Nos está diciendo que necesita que nosotros nos vistamos con sus ropas. Y que la medicina para nuestro espíritu está en Él. No confiar en lo que tenemos socialmente. Hermanos, nosotros no dependemos de una constitución, no necesitamos políticos cristianos, no necesitamos de esas cosas, necesitamos solamente de Dios. El resto se puede ir dando a medida de que nosotros primeramente nos entregamos a Dios. No podemos permitir o creer que una sociedad se va a arreglar si se imponen los principios cristianos. Una sociedad se va a arreglar cuando Cristo sea conocido en cada una de las personas y de manera automática o de manera propia nazcan esos principios cristianos. Estamos al revés. No tengamos cuidado que como iglesia chilena seamos capaces de ser expulsados porque damos náuseas. Yo corrijo y castigo a los que amo, así que esfuérzate y cambia. Cuando habla aquí de corrección y de castigo, no es que venga Dios con un palo y te vaya a castigar. Si no saben que el castigo de Dios es dejarte, hundirte, dejarnos, porque me incluyo, hundirnos en nuestras propias inmundicias. Dejar que nuestras propias decisiones nos arruinen. Porque cuando estamos guiados por Dios esas cosas no nos va a pasar. Ahí somos corregidos porque entendemos que si yo hubiera hecho caso a Dios, si yo hubiera seguido fiel a Dios y no guiarme por las circunstancias, estaría bien, no sería tibio. Mira, aquí estoy, por eso esfuérzate y te cambia. Mira que estoy llamado a la puerta, si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Le está hablando a la iglesia. ¿Cuántas veces se ocupa para evangelizar y le dice, no, es que Dios está a la puerta llamando? Discúlpame, hermano, sí, suena bonito poéticamente y sé la intención que es buena, pero está completamente errónea porque dice que Dios está a la puerta de la iglesia. Le está hablando a los creyentes, le está hablando a nosotros, hermano. Está ahí a la puerta de nosotros que ya hemos creído, que ya le hemos abierto nuestro corazón al Señor. Pero Él no solo quiere que digamos, Señor, tú eres nuestro Señor, y creemos y así nomás. Él quiere entrar.
cenar con nosotros. Que nosotros estemos con Él constantemente. Esa intimidad. Mire, este es uno de los versículos que de repente son mal interpretados con buena intención, pero mal interpretados. Siempre se habla del no creyente. ¿Para quién está hablando el creyente? Le está hablando a la iglesia. Es a la iglesia a la que Dios le está diciendo: estoy a la puerta, ábreme. Últimamente me han dejado afuera. Alaban mi nombre, todo bonito, bravo. Pero yo lo estoy escuchando de afuera, yo quiero escucharlo de adentro, yo quiero cenar con ustedes. Al que salga victorioso le permitiré sentarse a mi lado en mi trono, de la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Aquí no está hablando de que va a ser victorioso y será salvo. No, está hablando de que ha peleado la buena batalla y podrá sentarse en el trono como Jesús se sentó en el trono. Y dice, como yo me senté en el trono, Jesús tenía la salvación ya hecha, era Dios mismo. Pero ¿qué consiguió? Cumplir el propósito de Dios perfecto. Por eso ha tenido no solo la salvación, sino que ha tenido los galardones. No solo tendrás una morada, sino que te sentarás en el trono con Él. Estaremos comiendo con Él, en la mesa con Él. Seremos parte de lo que Él quiere. O sea, estamos experimentando la gloria de Dios agradable y perfecta. Agradable y perfecta que Dios quiere que experimentemos, lo mismo que hablé el domingo pasado, lo mismo que hablaba el miércoles, lo mismo que hemos estado hablando, que Dios quiere que experimentemos la gloria perfecta, que seamos una iglesia diferente, una iglesia chilena, un cuerpo de Cristo. Somos un pequeño remanente, pero más que pequeños en número, somos pequeños porque todavía no experimentamos, nos sacamos de nuestra mente lo que realmente Dios quiere hacer, caminar de gloria en gloria, victoria en victoria. Y no es que Dios me responda a las oraciones siempre a favor mío, sino que significa que podremos llegar a muchas cosas más. Tal y como somos, hermano, tal y como somos. Y Dios irá trabajando en cada uno de nosotros. Algunos trabajarán más rápido, en otros trabajará más lento. A otros nos costará más, a otros les costará menos. Pero siempre alineado en el mismo punto. Y saldremos victoriosos. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuelvo a reiterar, hermano. Dios está a la puerta llamando para decirle a la iglesia que no seamos tibios. Para decirle a la iglesia que quiere cenar con nosotros. Que no nos conformemos con ser prósperos. Que no nos conformemos con tener buena medicina. Que cada vez pidamos más. Que cada vez entreguemos más. No importa la circunstancia que estemos pasando. No importa si estamos mal o si estamos bien. Ese es el tema. O estoy mal, busco de Dios. Y estoy bien, también debo buscar de Dios. Y con más razón. Porque cuando yo estoy bien, puedo con más razón bendecir a otros. Que nos preocupemos realmente del conocimiento de las Escrituras. Y aquí me hago responsable de lo que voy a decir. Es imposible que nosotros sepamos guiar una buena oración si no conocemos cómo actúa el Padre. Para tener comunión con Dios tenemos que conocer también su mensaje. Para hablar con o conocer a una persona hay que hablar mutuamente. Nosotros oramos y le entregamos a Dios. Pero ¿sabes cómo Dios principalmente nos responde? A través de la Escritura. Esa es su principal respuesta. No puede hablar a través de un hermano, no puede hablar a través de cualquier cosa. Pero su principal comunicación con nosotros está en la Escritura. Por eso la estipuló, por eso la dejó, por eso dice que es la palabra de Dios. Por eso Dios se permitió y se encargó de cuidar su Escritura, de que hasta el día de hoy tengamos registro de lo que Él quiere hacer con nosotros, tengamos historia, testimonio, palabras directas de Él. Y así un montón de cosas con que está formada la Escritura, para que nosotros entendamos el propósito real de Dios y no seamos tibios. Realmente estemos donde las papitas queman. Seamos ardientes en el poder del Espíritu de Dios. Ardientes. Aunque nos cueste. Aunque a veces debemos de mandar toda la punta al cerro. No.
ardientes en la palabra de Dios. Dios los guarde, Dios los bendiga, hermano. Bendiciones.